Ya vimos una de las definiciones del tensor de Riemann. Si la analizamos podemos entender cómo es que éste mide la curvatura. Al desarrollar su definición vemos que aparecen las derivadas de los símbolos de Christoffel, del cual ya hemos sacado su definición expresándolo con respecto al tensor métrico. Pero para entender más claro su comportamiento tenemos que ver la definición con la que se postuló, siendo la derivada de la base. Vemos que el tercer índice es el de la derivada, mejor dicho el de la dirección de cambio. El segundo índice es el del vector base, o sea, la dirección que está cambiando. Y el tercer índice es el que está asociado al vector, la dirección a la que termina apuntando el cambio. Entonces tomar su derivada genera la segunda derivada de la métrica, como cambia el cambio, lo que termina siendo una medida de curvatura. Lo que hace el tensor es intercambiar los últimos dos índices y restarlos, comparar cambios de direcciones, y después se le suma un producto, que se puede ver como aplicar un cambio después de otro. Y también vemos que tienen índices intercambiados, así que se está comparado de dirección. Y el resultado de todo esto es una medida de la curvatura. Una de las formas más usadas del tensor de Riemann es la que tiene todos sus índices abajo, la cual es simplemente contraerlo con un tensor métrico. Lo que nos permite esta versión es crear sus simetrías. Para estas vamos a intercambiar los índices mu y nu. Después factorizamos un menos en toda la expresión. Y lo que nos queda dentro es el tensor de Riemann con los últimos dos índices intercambiados. Esta es una de las antisimetrías del tensor de Riemann. La otra es con los primeros dos índices. Aunque se suele deducir con todos los índices abajo, funciona para ellos en cualquier posición. Otra de sus propiedades tiene que ver con la contracción. Si vamos a su definición y hacemos el índice lambda y nu igual, subiendo uno para respetar convención, desarrollando el conmutador, vemos que este se termina anulando. Como el vector v no tiene por qué ser cero, llegamos a la conclusión de que contraer los últimos dos índices del tensor de Riemann da 0. Se puede ver como su traza, pero esto es un poco raro porque las matrices son cajas, mientras que el tensor de Riemann es un tesseracto. Entonces al contraer o los primeros dos o los últimos dos índices, se termina anulando. Pero ¿qué pasa si solo contraemos uno de cada uno, el primero y el tercero? Esta contracción no se anula. Si revisamos su definición, incluso está bien definida, con unas contracciones que parecen bastante coherentes. Y sí, esto no es casualidad. Esta contracción que genera un tensor de grado 2 se le conoce como el tensor de Ricci. Este es un tensor simétrico que codifica una parte de la curvatura en una sola dirección. La ventaja de este objeto es que al haber reducido solo a dos índices y solo contiene una parte más importante de la curvatura. En 3 dimensiones, por ejemplo, puedes describir toda la curvatura y está relacionado con toda la curvatura a través de una simple contracción. El por qué nos importa tanto este tensor es porque es más fácil descomponer toda la curvatura en partes que describirla en un solo objeto masivo. De hecho, si separamos el tensor de Riemann en partes, obtendremos dos tipos de curvatura, una que llamaremos curvatura de Ricci y otra conocida como curvatura conforme. Para entenderlas tenemos que recordar lo que era la traza de una matriz, la suma de los elementos de su diagonal. Generalizada para tensores de rango 2 se vería algo así. Y es que, ¿qué pasa si sacamos la traza del tensor de Ricci? La podemos sacar contrayendo todos sus índices con el tensor métrico inverso. Al ya no haber índices libres, solo nos queda un escalar R, o mejor conocido como el escalar de Ricci. Este objeto nos importa porque cuantifica la curvatura de Ricci en un solo número. Claro que con sus inconvenientes, pero funciona muy bien. Veamos, el tensor de Riemann en 3 dimensiones tiene 6 componentes independientes. Las otras las podemos sacar con sus simetrías y trazas. De hecho, tenemos una fórmula para sus componentes independientes en cualquier dimensión. El tensor de Ricci en 3 dimensiones también tiene 6 componentes, pero por lo general suele tener menos. Mientras que el escalar de Ricci
es ese mismo número. Ahora, para poder visualizar mejor esta descomposición de curvatura, vamos a separar la curvatura de Ricci y la curvatura conforme como la suma de dos tensores. Estos tensores, al generar el tensor de Riemann, deberían tener las mismas propiedades de traza y simetría. Usaremos esto como condición inicial. Para la curvatura de Ricci, el mejor candidato es este, ya que cumple con todas las propiedades. Lo único que hace falta es despejar esos dos coeficientes que proponemos, ya que no sabemos cómo escala la curvatura en dimensiones más altas. Por ahora nos dedicaremos a despejarlos. Primero postulamos que al contraer el primer y tercer índice del tensor de curvatura conforme se anula. Entonces a todo lo que propusimos le contraremos el primer y tercer índice, quedándonos esta otra condición, la cual desarrollaremos en su expansión contrayéndola. Esta contracción del tensor métrico consigo mismo es un invariante que da la dimensión del espacio, mientras que la contracción del tensor de Ricci nos da el escalar de Ricci. Sustituimos y agrupamos términos semejantes. Después, con la condición que habíamos deducido, reemplazamos el tensor A por el tensor de Ricci. Igualamos a cero todo y volvemos a agrupar términos. Ahora, como el tensor de Ricci y este producto entre el tensor métrico y el escalar de Ricci no tienen por qué ser cero, significa que lo que está dentro es lo que es cero. Al separar términos hemos generado un sistema de ecuaciones tan fácil que ni siquiera voy a mostrar el procedimiento, estos son los resultados. Con esto hemos despejado los coeficientes de dimensión. Nos permiten despejar el tensor A. Lo sustituiremos en la definición que habíamos dicho al principio y despejaremos el tensor W obteniendo la curvatura conforme. A este gigante tensor se le conoce como el tensor de Weyl, el encargado de describir la dicha curvatura conforme, aquella curvatura la cual cumple no cambiar el volumen de una variedad, además de que los coeficientes de dimensión imponen que el tensor de Weyl solo puede existir en dimensiones mayores o iguales a 3. Pero de hecho en 3 dimensiones el tensor de Weyl es 0. Como habíamos dicho, el tensor de Ricci puede describir toda la curvatura en 3 dimensiones. Y esto es un problemón porque ahora ya no tenemos el tensor que describa la curvatura conforme en 3 dimensiones. Curvatura que sí existe en 3 dimensiones. Por esto necesitamos encontrar un objeto que nos pueda describir la curvatura conforme en 3 dimensiones de forma más resumida. Pero para encontrarlo primero tenemos que postular otro tensor. Fíjense que en la definición del tensor de Weyl se repiten ciertos términos, lo cual implica algún patrón. Y es que aquí está escondido el tensor de Schurden, un tensor que por ahora solo vamos a ocupar para simplificar los cálculos. Con esta definición podemos compactar toda esta expresión a una un poco más elegante. Pero no trabajaremos con el tensor directamente, ya que este sería 0 en 3 dimensiones. Lo que haremos es tomar su divergencia, la cual nos dirá la distribución de curvatura en el espacio. Pero para poder calcular esta divergencia, primero tenemos que calcular la divergencia del tensor de Riemann y el tensor de Schurden. Primero con el tensor de Riemann. Para esta utilizaremos una vez más al conmutador, pero esta vez aplicando un conmutador sobre otro. Al desarrollar todo parece que no tiene nada de especial, y por sí sola no tiene, pero lo que haremos será intercambiar términos entre sí, creando 3 resultados, los cuales sumaremos. Al ver en su desarrollo, nos damos cuenta de que todos y cada uno de los términos se terminan cancelando perfectamente, terminándonos dando 0. A esto se le conoce como la identidad de Jacobi para operadores. Partiremos de aquí, reemplazando los operadores por derivadas covariantes, y a todo esto le asociamos un vector cualquiera. Expandimos uno de estos términos y vemos que aquí aparece la definición del tensor de Riemann. Reemplazamos y usamos la regla de la cadena con la derivada covariante, resultando en que estos dos términos se terminan cancelando y quedándonos simplemente esto.
Hacemos lo mismo para los tres conmutadores y reemplazamos todo en la identidad. Factorizamos el vector, pero como este no tiene por qué ser 0, significa que lo que está dentro es 0. A esto se le conoce como la primera identidad de Bianchi. Con esta es de donde podemos sacar muchos de nuestros resultados. Primero, vamos a contraer todo con un tensor métrico inverso, de modo que se contraigan el primer y último índice. En el segundo término aplicaremos una de las simetrías del tensor de Riemann, la cual genera al tensor de Ricci. Si no lo ves muy bien, solo haz un sub y baja con los índices mudos. Simplificamos y despejamos la divergencia del tensor de Riemann. Ahora aplicaremos esta simetría secreta que me había guardado. Después aplicamos otra de sus simetrías para pasar al índice al último término. Y ahora sí obtenemos la divergencia del tensor de Riemann sobre el último índice. Luego, para obtener la divergencia del tensor de Schrödinger, tenemos que encontrar primero la divergencia del tensor de Ricci, la cual obtendremos nuevamente con la identidad de Bianchi, esta vez contrayendo el primer y tercer índice con una delta de Kronecker. El primer término se convierte en el tensor de Ricci. En el último término vamos a aplicar simetría sobre los últimos dos índices, de modo que volvamos a generar al tensor de Ricci. Volvemos a contraer con un tensor métrico. En el primer término se contrae con el último índice, generando la divergencia del tensor de Ricci, y en el último término aparece el escalar de Ricci. En el término del medio aplicamos una simetría en los primeros dos índices para generar al tensor de Ricci. Reemplazamos los índices mudos por gamas y hacemos un sube y baja en esos mismos. De este modo podemos agrupar términos y despejar a la divergencia del tensor de Ricci. La reemplazamos en la divergencia del tensor de Schrödinger. Factorizamos este término de la mitad del escalar de Ricci y lo que está dentro del paréntesis lo simplificamos con un poco de álgebra. Esto ya es la divergencia del tensor, pero podemos simplificarlo más. Al volver a contraer en la definición, vemos que el escalar P de Schrödinger termina generando exactamente lo que tenemos abajo de la expresión. Con esto ahora sí podemos reemplazar en la definición el tensor de Weyl. Pero nos conviene expresar el tensor de Ricci en términos del tensor de Schrödinger para trabajar más fácil. Al tensor de Ricci lo podemos obtener despejándolo de la definición del tensor de Schrödinger. Reemplazamos en la definición del tensor de Ricci y agrupamos los términos. Ahora sí reemplazamos esto. Al sustituir vemos que podemos cancelar los términos del tensor métrico y el escalar P. Y ya por último, estos tensores los vamos a factorizar. Y esto de acá es lo que estábamos buscando. A este tensor de acá dentro se le conoce como el tensor de Cotton, y es exactamente el tensor encargado de describir la curvatura conforme en 3 dimensiones, cuando el tensor de Weyl es 0. Con esto tenemos una forma más general para descomponer toda la curvatura de un espacio. No son todos los objetos, pero nos dan una idea de hacia dónde estamos yendo. Espero que te haya servido.